Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. Jueves 11 de febrero del año 2021. En esta oportunidad me acompaña el maestro Ricardo Velázquez Parker, abogado y notario de la República, con una maestría en Administración de Empresas, cursos especializados en Derecho y otras áreas afines, diputado por la Asamblea Legislativa periodo 2018-2021 del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Diputado Velázquez Parker, gracias por aceptar mi invitación. Buenas noches. Al contrario, Ricardo, muchas gracias por tomarme en cuenta y esperamos aportarle a los televidentes valor con nuestras intervenciones, que podamos tomar decisiones en base a hechos y no a rumores. Diputado, en las últimas 48 horas usted ha sido uno de los hombres más buscados en El Salvador por los medios nacionales e internacionales. Hace 48 horas se desarrollaba la sesión plenaria número 150, en la cual, según los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, no era una conmemoración ni era una celebración de los eventos ocurridos el 9 de febrero del año 2020, sino que era una fiesta democrática para resaltar el Estado de Derecho. Y cuando menos lo esperábamos, a las 12:41, según la memoria de la reunión de la Asamblea Legislativa de manera oficial, usted solicita una dispensa de trámite y los medios de comunicación se enfocan, las redes sociales se vuelven tendencia de una solicitud inédita en 199 años de República. ¿Qué fue lo que sucedió, diputado Velázquez Parker, en ese momento? Solo la aclaración por orden, no fue una dispensa de trámite, fue una modificación de agenda para introducir vía proceso ordinario una iniciativa que no estaba agendada, que no había sido vista por junta directiva de esa semana para la decisión de la reunión y la agenda de la sesión ordinaria. Entonces, a ver, te voy a dar un poquito de contexto. Efectivamente se estaba conmemorando como un hecho simbólico de repudio y de no retornar a los acontecimientos del 9 de febrero del año 2020, donde se exhibió un video en el que irrumpen en la Asamblea Legislativa acuerpando al presidente de la República, efectivos militares fuertemente armados y policías. Se sienta el presidente de la República en la silla del presidente de la Asamblea Legislativa y dice: ahora a nadie le queda duda quién tiene el control. Luego de una serie de extorsiones, no le puedo llamar de otra forma, intentos de manipular la voluntad de los diputados para que, pues, bajo presión, votáramos por unos préstamos y estábamos siendo convocados ilegalmente, inconstitucionalmente, esto ya lo declaró la Sala de lo Constitucional, por el Consejo de Ministros, no habiendo una situación de emergencia que ameritara esa convocatoria. Empiezan los diputados a hacer manifestaciones, lamentaciones, declaraciones de rechazo, de repudio, que había sido el atropello más grande en la historia de la democracia desde los acuerdos de paz, que se estaba peligrando retroceder a la época del militarismo, donde pues peligraban las personas por pensar diferente, persecuciones políticas. En síntesis, empiezo a escuchar pues manifestaciones de la más grave repercusión atribuidas al presidente de la República. Y entonces en ese momento tomo una decisión personal y digo: aquí deben de haber conclusiones jurídicas y deben de haber conclusiones apegadas a la letra del ordenamiento constitucional. ¿Y qué alternativas tiene un patriota preocupado por el funcionamiento de la República, que mira cómo están violando sistemáticamente la República? ¿Qué puedo hacer? Y solo habían dos vías o dos conclusiones: o el presidente está cometiendo delitos y entonces debemos esperar que un fiscal general de la República nos presente un requerimiento para sancionar esos delitos que se le pueden atribuir, o el presidente ha perdido sus facultades mentales por las expresiones que sistemáticamente ha manifestado. Por mencionarte a guisa de ejemplo 3 de 4, malditos 1000 veces malditos. En una intervención extranjera frente al cuerpo diplomático dijo: si ustedes conocieran los políticos de El Salvador, los quemarían vivos. Ratas. No son expresiones ni decorosas
ni de altura, ni de un ciudadano presidente que tiene la más alta responsabilidad de la Constitución, que es procurar armonía social. Entonces, cuando yo miro la tríada de la maldad, de la locura psiquiátrica, que dice que es una persona con personalidad narcisista, que requiere adictivamente estar rodeado de aduladores, que le aplaudan, que le celebren, que es una persona sociópata o psicópata que se deleita en el daño producido a quienes considera adversarios, o sea, le gusta causarle daño, y esto lo notamos en estas expresiones: la injuria, la calumnia, la difamación, la ofensa, pues son maneras de lastimar. No se diga cuando le dice a los policías: y dóblenles las manitas a los que no hagan caso y anden en la calle, porque yo no quiero que nadie ande en la calle, cuando la misma Sala Constitucional le dice: mire, medida cautelar, usted no puede estar atropellando garantías constitucionales como libre tránsito si la Asamblea Legislativa no lo ha ponderado y autorizado. Le pegaron 2 balazos a un joven apellido Canesa en San Julián que andaba en su bicicleta, a un militar, posterior a estas declaraciones de dóblenles las manitas. Y así toda una serie de afirmaciones y aseveraciones que, además de ser un atropello a garantías constitucionales de los ciudadanos, también es una persecución sistemática a los políticos. Eso me hace concluir a mí, sin ser psiquiatra, que el muchacho pues tiene problemas para estructurar su personalidad y sus decisiones y sus manifestaciones de voluntad. Entonces introduzco esta modificación de agenda y digo: miren, les pido permiso de modificar la agenda, no les había entrado al fondo de la intención, me dan los votos para modificarla y digo: invoco el artículo 131 ordinal 20 de la Constitución para que evaluemos, discutamos, ponderemos las facultades mentales del presidente posterior a un dictamen de 5 médicos psiquiatras que determinen cuáles son esas facultades mentales del presidente. Eso es lo que ocurrió. Posterior a ello, pues, los reclamos del oficialismo me atribuyen ya algunos en redes sociales el delito de golpe de Estado, que en el Código Penal, que aquí lo traigo para ilustración, pues también soy abogado y trabajé en la Fiscalía, está regulado el delito de sedición. No existe delito como tal llamado golpe de Estado. Lo que más se le parecería a la descripción coloquial es sedición, y te la leo puntualmente. Serán sancionados con prisión de 10 a 15 años quienes, sin desconocer la autoridad del gobierno constitucional, y oigan los elementos del tipo. A los que no saben de derecho penal, cuando uno está describiendo un delito, tiene que cumplirse cada uno de los verbos rectores que describen la acción. Entonces, que se alzaren pública y tumultuariamente para conseguir con violencia cualquiera de los objetivos siguientes, y les puede casar ahí de poner algún funcionario de la administración pública. Entonces, las personas que ignoran cómo funciona la teoría del delito en materia penal, que es una acción típica, antijurídica y culpable, y que tiene todo un desencadenamiento lógico para ser evaluado si existe precisamente la comisión de una acción atribuida a un sujeto, pues dicen sedición porque será sancionado con 10 años Velázquez Parker porque públicamente busca deponer al funcionario de la administración pública. Esa es la interpretación que hacen. Entonces me causa risa porque es una hermenéutica paupérrica, es decir, es una interpretación de ignorantes de cómo se configura el derecho penal y cómo se estructura un requerimiento o una acusación o incluso un aviso. Y obviamente esto no va a tener mayores consecuencias jurídicas, a menos que me persigan por feo, por opositor, porque le da la gana al presidente, y ahí sí pues puede darle una orden al ejército, a la policía, de que arbitrariamente cometan cualquier abuso en contra mía. Pero delito de sedición pues no está calificado porque yo no me he alzado tumultuariamente, ni con violencia, y ni siquiera es un resultado material, y este tiene que ser un delito de resultado porque no hay sedición en grado de tentativa. O la haces o no la haces. Entonces, el problema es que están interpretando como sedición una potestad constitucional, y el mismo golpe de Estado es un hecho de facto, es un hecho que ocurre materialmente y con violencia y tumultuariamente, como lo describe el tipo penal, y yo al contrario lo que estoy haciendo es invocar una atribución constitucional que es potestad de los diputados, sugerir la evaluación, la ponderación, la discusión
en pues, el órgano legislativo de estas facultades mentales del presidente. Así que luego de los hashtags, que incluso tienen un componente morboso, ya le están haciendo memes también al presidente, que dice que el presidente no se toca, y le hacen burla también con unas imágenes, creo que han intentado minimizar los efectos y las consecuencias de ese 9 de febrero conmemorado. Yo, a título personal, ¿qué te puedo decir? Yo estoy haciendo una manifestación de protesta, de decirle al cuerpo colegiado de la Asamblea Legislativa, sí, muy vehemente sus discursos, sí, muy sentidos, sí, sus lamentaciones me convencieron, pero ¿y cuáles van a ser las consecuencias jurídicas? Entonces quedaron 3 caminos. Rodolfo Parker del PDC pidió como conclusión de la plenaria una resolución que fuera publicada donde se exige al fiscal general de la República que persiga penalmente la comisión de delitos que pueden atribuirse por lo ocurrido el 9 de febrero. Pide que se invoque la Carta Democrática de la OEA y pide que se le dé seguimiento a los dictámenes de destitución de los interpelados, que fue el ministro de Defensa y el director de la Policía Nacional Civil, donde ya hay dictámenes de recomendación de destitución que son vinculantes de acuerdo a la Constitución y que el presidente básicamente arbitrariamente ignora. La otra alternativa fue la iniciativa presentada por el grupo parlamentario del FMLN, donde piden un antejuicio para el presidente de la República. Hoy he escuchado algunas declaraciones que como que ya se están haciendo los desentendidos de su propia iniciativa, diciendo, no, es que fueron unas organizaciones que andaban allá afuera y nos pidieron la firma. Pues no sé si el FMLN es irresponsable o se está haciendo el de los panes, pero yo en mi vida le daría la firma a una iniciativa con la cual yo no esté en el fondo. Esa iniciativa del FMLN la presentó Chafik Handal. Usted no la firmó, diputado. No, es que no es que la firmé, es iniciativa firmada por el FMLN que se presenta a la Asamblea con solicitud de modificar la agenda para que pase a la Comisión Política. Que tiene 20 firmas de diputados y diputadas. No la mía. Entonces, pues ese es más grave, siento yo, porque el mío es un acto de protesta y lo que sí ha logrado es que la gente ya esté por lo menos comentando, ¿y será que el presidente está loco? Y mi objetivo precisamente era que las personas empecemos a salir de ese espejismo comunicacional donde el presidente, gastando erario público, impuestos pagados por todos nosotros, tiene un canal de televisión, un periódico, enjambres de troles que se dedican a su adulación y sistemáticamente a la injuria, calumnia, difamación y ataque de quienes nos le oponemos, llámese prensa, opositores políticos, ciudadanos. Si en este momento en mis redes sociales alguien pone felicito a Ricardo Velázquez Parker, inmediatamente le caen hijo de para arriba todas las ofensas del castellano y algunas en inglés. Entonces, ante ese descalabro de los pesos y contrapesos de la República, que si me perdonan la metáfora, es una violación a una república que yo amo, no me puedo quedar esperando que alguien haga algo. No me puedo quedar esperando, cuando los gringos publiquen la lista Engel, pues hay que se alarme el mundo, pero ahora resulta que el presidente no es responsable de los atropellos que cometa en boca y tweets y publicaciones de sus fanáticos y seguidores. Ningún funcionario está por encima del imperio de la ley, ninguno, ni los diputados, ni el presidente, nadie, porque ese es el pacto de entendimiento de convivencia sobre el cual se basa pues la estabilidad de la estructura de la República. Cualquier otro dicho, ataque en mi contra, pues son eso, opiniones. Y también vivimos con libertad de expresión y yo con muchísima tolerancia, pues tampoco ando amargándome la vida por sus amenazas y por sus insultos. Diputado, además de acusarlo del delito de sedición, también se comenta un intento de golpe de Estado, el cual se descarta porque para eso se necesita un elemento de poder. Usualmente es a través de las Fuerzas Armadas de las Naciones y usted no tiene ni ese poder ni forma parte del órgano ejecutivo. Pero la tercera es que es una solicitud inconstitucional porque usted no ha presentado una justificación de acuerdo a 2 sentencias de la Sala de lo Constitucional en la cual las actuaciones de los diputados y las diputadas tienen que tener un fundamento. Estas
orientaciones, esta explicación que usted le daba a los amigos televidentes y cibernautas hace unos minutos, la detalla en la pieza. Sí, efectivamente está detallada, pero ya dijo el presidente de la Asamblea de que esto va a quedar engavetado porque en su potestad de presidente la considera impertinente, irrelevante, innecesaria. Y muchos de mis críticos actuales, que bienvenidas las críticas, y es que la idea es debatir, la idea es que en la cosa pública no deben existir tabúes, no deben existir temas intocables, si es que en eso reposa la riqueza del parlamentarismo y de la democracia, que un representante del pueblo, escuchando a 1, a 10, a 100, a 1000, a 10.000 ciudadanos preocupados, a 100.000 ciudadanos preocupados, no he hecho la estadística, lo estoy diciendo a título de ilustración, pueda poner sobre la mesa del foro democrático, miren, este tema le preocupa a mis representados y quiero que lo discutamos, a ver si tiene acompañamientos o no. Y esa es precisamente la riqueza de la democracia y de la libertad política que gozamos después de los acuerdos de paz. Entonces, si a alguien le parece inoportuno, pues es su opinión que es inoportuno. En mi caso, sí me inclino a considerar que la petición de Rodolfo Parker es la más pertinente. Pero independientemente de que el muchacho está loco, o es delincuente, o sus allegados deben de responder penalmente por los atropellos que cometieron, a lo que sí llego a una conclusión de la que no me va a sacar nadie, es que deben haber consecuencias jurídicas por todos los atropellos sistemáticos que ha sufrido la República, la paz social, la armonía social, la sociedad salvadoreña. Y en esta misma lógica fue que yo presenté muchos meses atrás una solicitud a la misma Comisión Política para que el fiscal general de la República fuera evaluada su permanencia en el cargo, porque a mi parecer pues no estaba desempeñando las funciones de su rol constitucional en defensa de los intereses del Estado y de la sociedad. A la misma Comisión Política le he solicitado que los diputados nos hagan 3 pruebas aleatorias en los 3 años de nuestro periodo, sin avisarnos, para determinar si consumimos drogas o estupefacientes que alteren nuestra capacidad de tomar decisiones bajo efectos nocivos de drogas ilícitas. Tampoco ha prosperado esa iniciativa. Yo no sé cuál es el miedo que le tienen los políticos y algunos de mis colegas en la Asamblea Legislativa, la transparencia, la probidad, la rendición de cuentas. Y si los deportistas se hacen el antidoping, ¿por qué no nos lo hacemos nosotros? ¿Y por qué no se lo hace el presidente? Pues, y con eso me calla como opositor todos esos rumores que también estriban sobre adicciones que tiene, la más notoria, el poder y la adulación. Así, las primeras declaraciones y aproximaciones del diputado Ricardo Velázquez Parker sobre esta pieza de correspondencia solicitada en modificación de agenda, según la explicación que nos expone esta noche en Canal 67. Al regresar, conoceremos más de estos detalles, la base constitucional y qué podría suceder al llegar a la comisión política dicha pieza y no los adelantos de criterio como se han escuchado en las últimas 48 horas. Regresamos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. En esta oportunidad el diputado Ricardo Velázquez Parker, abogado y notario de la República. Diputado, usted en el segmento anterior tenía ciertas expresiones que son congruentes al momento que usted solicita la modificación de agenda y en la cual usted se expresa de alguna manera peyorativa, de alguna manera ha ofendido con sus palabras, con su intervención, utiliza muy bien el juego del sarcasmo y esto de alguna manera se puede considerar una falta de respeto de su parte a la investidura de la figura del señor presidente de la República. ¿Es la forma incorrecta e inadecuada en la que usted desarrolla este tipo de solicitudes o es una estrategia política electoral de su parte para ponerle un poco de salsa a la solicitud, buscar adeptos? ¿Cuál es el objetivo de expresarse de esta manera que al final distorsiona el posible fondo constitucional de su solicitud? A ver, te voy a plantear una metáfora, a ver si nos sirve para ilustrar los estilos. Si la República fuera una hermana mía que yo amo profundamente con todo mi corazón,
y a la República la está violando un tipo. La atropella, la viola, la mancilla. Llega al mozote a decir que los acuerdos de paz, que fueron reconocidos internacionalmente por toda la comunidad global como un ejemplo de la forma de resolver conflictos, donde estúpidamente los salvadoreños nos matábamos unos a otros por pensar diferente y por estar en banderas políticas e ideológicas diferentes, dice que es una farsa, y dice lo mancillo. Un tipo que como primer acto en su toma de posesión, en lugar de ser juramentado en el Palacio Legislativo donde corresponde, porque es un acto del órgano legislativo, exige que se le construya una tarima de $1 millón, acarrea a sus allegados de un sindicato y se dedican a insultarnos durante todo el evento. Y lo hace adrede y sistemáticamente, para eso quería celebrar su evento en la plaza pública. No es que espontáneamente llegó el pueblo. Yo vi los buses en que los llevaban, sé quiénes son los que los trasladaron, y desde el día número 1 se dedica a insultar, a ofender, a calumniar, y está violando a la República, que es una hermana mayor que yo amo con todo mi corazón. Si a ti te estuvieran violando a una pariente, tú llegarías y dirías, disculpe señor violador, con el mayor de los decoros y mucho respeto le solicito que deje usted de mancillar el honor y la honra y el cuerpo de mi hermana. O serías un poquito más apasionado y vehemente y le dirías, basta, este es momento de que respete. Entonces, yo estoy en una época de delicados, y los delicados, perdónenme, tienen su espacio y tienen sus diputadas y sus diputados para que los elijan libremente, pero yo no soy diputado para delicados, yo soy diputado para patriotas. Esa es la explicación. Diputado, y en esa dirección, cuando usted hace referencia al 9 de febrero de la convocatoria del Consejo de Ministros, que se invoca a la Constitución, en esta medida también, en esta ocasión, no aplicaría el mismo criterio de que no se atienda dicho requerimiento. ¿Cuál es su evaluación de acuerdo a la congruencia de la que usted en muchas ocasiones Por supuesto, hace cuando referencia? el Consejo de Ministros convoca a la Asamblea, el requisito sine qua non habilitante para esa convocatoria es que exista una calamidad. Imagínate un terremoto donde se cae el Palacio Legislativo y un porcentaje altísimo de las ciudades de la República están completamente destruidas por un terremoto. Imagínate, no lo quiera Dios, qué sé yo, nos están invadiendo algunos vecinos del Istmo. El artículo constitucional que faculta al Consejo de Ministros en caso de una catástrofe o de urgente necesidad de convocar a la Asamblea Legislativa. Ellos querían plata. Y ya lo confesó Nayib Bukele en una entrevista con René Pérez, que era el cantante de esta banda, no me acuerdo el nombre de la banda, pero dijo, le preguntó, mira, ¿y por qué te tomaste la Asamblea Legislativa con los militares? Y dijo, era un mecanismo de presión para los diputados porque no querían aprobarme el plan de control territorial. Entonces, a confesión de parte, relevo de prueba, la Sala de lo Constitucional ya le dijo, no, te equivocaste, y le da medidas cautelares y, momento, deténgase, deje de estar violando a la hermana mayor de la República, de todos los compatriotas salvadoreños. Él sigue inobservando las resoluciones, él está en su propio criterio por encima del bien y del mal y de la legalidad, y lo vemos cuando da órdenes al ministro de Hacienda, por ejemplo, de que no paguen el FODES a los alcaldes, que es un requisito de ley, que de toda la recaudación de IVA, de renta, pues un porcentaje va destinado a los fondos de desarrollo de los municipios. Con esto, él electoralmente piensa que va a afectar el éxito de las obras de los alcaldes y va a poder sustituirlos por sus aduladores, pero a los que está castigando son los pobladores de estas municipalidades. Entonces, así yo te puedo seguir narrando una serie de faltas a la ley, y en mi caso, lo que la Constitución dice en el artículo 131, ordinal 20, que pues primero yo tengo iniciativa de ley, segundo puedo plantear al órgano colegiado que la estudien, que es lo que precisamente ocurrió, y ya dijeron de que no le van a dar seguimiento, pues están en su potestad mis colegas de acompañar, de no acompañar, pero independientemente de que si mi iniciativa era inoportuna o si mi iniciativa mueve un avispero o ensalza las pasiones de sus seguidores, que ya me están amenazando a muerte, que me insultan, que ya estaba acostumbrado antes, sin haber metido ninguna iniciativa, ya me insultaban, ya me amenazaban. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ya están violando
garantías y derechos y a la República, y a lo que yo voy con mi pregunta insistente es, ¿quién va a hacer algo? Por lo menos este servidor, lo menos que puede hacer es poner sobre la mesa el debate de cuáles son las alternativas que da la Constitución para salvaguardar el orden republicano, democrático, representativo, el cual yo juré cumplir y hacer cumplir. Diputado, pero ¿por qué esperar un año para presentar esta solicitud de su parte? ¿Y por qué también el FMLN esperar un año, esperar ese día, el 9 de febrero del 2021, para presentar su requerimiento? Y en esto del requerimiento también uno se pregunta, entonces, ¿cuál es más constitucional? ¿La solicitud del partido FMLN o la del diputado Velázquez Parker? Si las dos tienen aparente sustento constitucional, pero de alguna manera, en el caso de la investigación, ya el señor fiscal general de la República se pronunció sobre las pesquisas y las primeras indagaciones de la Fiscalía General de la República en relación al 9 de febrero del 2020. Te voy a hacer dos preguntas ilustrativas para que empecemos a hacer interpretación constitucional con lógica. El artículo 131 de la Constitución dice todo lo que le corresponde a la Asamblea Legislativa. Corresponde a la Asamblea Legislativa, primero, decretar su reglamento interior. Segundo, aceptar o desechar las credenciales de sus miembros, recibir a estos la protesta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 31, 37 atribuciones constitucionales que el ordinal del 1 al 37 del 131 otorga a la Asamblea Legislativa. El último, recomendar a la Presidencia de la República la destitución de los ministros de Estado o a los organismos correspondientes de los funcionarios de instituciones oficiales autónomas cuando así lo estime conveniente, como resultado de la investigación de sus comisiones especiales o de la interpelación en su caso. La resolución de la Asamblea será vinculante cuando se refiere a los jefes de seguridad pública o de inteligencia de Estado por causa de graves violaciones a los derechos humanos. Entonces yo te pregunto, ¿cuál de los 37 es más constitucional? Ninguno es más. Todos son potestades, atribuciones, facultades que se le dan al órgano colegiado. ¿Cómo se activa el órgano colegiado? Por la facultad de cualquiera de los diputados de presentar por escrito a la Junta Directiva o durante una sesión plenaria con modificación de agenda, mire, yo quiero que evaluemos el ordinal 37 o yo quiero que evaluemos el ordinal 20, que es lo que hizo este servidor, declarar con no menos de los 2/3 de los votos de los diputados la incapacidad mental del presidente. Posterior al dictamen unánime de una comisión de 5 médicos nombrados. Es un dictamen unánime, es decir, que mi objetivo no es, y entiéndalo bien el pueblo salvadoreño, mi objetivo no es romper con el ordenamiento del sistema democrático republicano representativo. Mi objetivo es que discutamos si el presidente de la República ya se pasó la raya más allá del no retorno y que las consecuencias, mira Moody, mira Fitch, calificadoras de riesgo que ya están tildando de bono basura los préstamos internacionales de la República de El Salvador, una asamblea legislativa que le autorizó un presupuesto ordinario de $7,000 millones, de los cuales yo no veo obra pública relevante que justifique el presupuesto más abultado que se ha autorizado por una asamblea legislativa a un presidente, y sobre estos $7,000, $3,000 millones autorizados a préstamos internacionales, despilfarrados en compras amañadas con productos de baja calidad y altísimo costo a un círculo de compadres, parientes y cheros, incluyendo ahí un diputado disidente de mi partido. Y así puedo seguir con los etcétera, etcétera, etcétera. El ministro de Hacienda puso su negocio de venta de máscaras, el ministro de Salud puso su negocio de no sé qué, los cheros del presidente se dedicaban al negocio de la alimentación en los centros de contención durante la pandemia inconstitucional, ilegal, que no había sido autorizado por la Asamblea, bypasean la ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública por decreto de emergencia. Todas esas concesiones que fuimos dando nos llevó a un punto de desencantar a nuestros votantes duros que dijeron, sí, poquito falta para que ustedes cogobiernen con ellos. Y esas eran las críticas que yo leía y que me molestaban. Y que alguien haga algo, y que alguien le ponga un freno, y que alguien le exija rendición de cuentas, y que alguien le exija hacerse responsable por sus desatinos. Entonces, ¿qué es más constitucional? Las explicaciones se dan durante el foro, durante la comisión, se dictamina,
se abre a un debate público en el Pleno. Todo eso no ha ocurrido. Entonces no podemos estar hablando de inconstitucionalidades de algo que es una hipótesis, es una posibilidad político-jurídico que está en el ámbito del deber ser, de lo posible, no se ha materializado. Y en caso que se materializase esta hipótesis de este servidor, todavía queda como contrapeso la Sala de la Constitucional, que es la última instancia que podría decir si teníamos o no teníamos razón. Todo lo demás, que si era oportuno, que si es tiempo, que por qué esperar un año, y cuánto más podía esperar viendo cómo violaban a mi hermana mayor, la República, y el fiscal no hacía nada, y la Corte de Cuentas no hacía nada, y le preguntaron al presidente del Banco Central de Reserva y dijo, aquí han estado publicados para quien quiera escudriñarlos los fondos de los que ha dispuesto Nayib Bukele, que decía que la Asamblea no le había dado un 5 partido por la mitad. Entonces, o es un mentiroso compulsivo o está loco. Y si a alguien le ofende que lo diga, pues no vote por mí. Diputado, en caso que esta iniciativa, esta solicitud suya prosperara en la comisión política, no creo que no va a prosperar. Pero me sorprende, ¿por qué le dieron los votos para la modificación de agenda? Porque no era un top secret. Usted en el momento lo... ¿Me dejas hablar? Está ¿Sí? dando ya una aseveración especulativa. No, pero entonces... Yo ¿por no qué le dije a nadie en qué consistía el fondo de mi solicitud. Yo dije, autorícenme a modificar la agenda y ahí les explico. Entonces, como quien dice, pagaron por ver. O sea, también hay que tener mucho cuidado porque han dicho la verdad quienes dicen que yo no lo consulté. Esto es un acto de protesta constitucional, legislativa, que es una facultad mía como diputado para decir, de todos sus discursos, yo lo que más interesado estoy es en ver consecuencias jurídicas. ¿Qué consecuencias pueden ser? Pues evaluemos toda la gama de posibilidades que da la Constitución para exigir consecuencias. Y si la mía es la menos atinada, que sirva de ejemplo para fortalecer la más atinada. Pero lo que no podemos tolerar como patriotas, como republicanos, es que en la mesa se quede un tabú que se resume en este hashtag morboso de que el presidente no se toca, como lo declaró también el candidato a Santa Tecla por su partido, que después de Dios, él es su líder. O sea, ya un nivel de idolatría que roza con la insensatez. Diputado, si en algún momento esto prosperara dentro de la comisión política, ¿cuál es el desarrollo que definiría este Ordinal 20? Porque usted como abogado y notario de la República sabe que para que esto tenga una validez jurídica constitucional debe de ser validado por los facultados, por los peritos, pero este Ordinal 20 no menciona quiénes son esos médicos, no establece, podemos asumir que son psicólogos o psiquiatras, y estos, los únicos peritos son los del Instituto de Medicina Legal. ¿Cuál sería el posible protocolo si se lo llegaran a autorizar? Este es un momento en que yo te puedo decir categóricamente que eso no va a ocurrir después de la declaración de todos mis colegas. Entonces yo preferiría que pasemos en el campo de las hipótesis a lo que sí puede pasar. Esta iniciativa no va a tener acompañamiento, ya está adelantado por todos los grupos parlamentarios, incluyendo el FMLN, que reculó de su propia iniciativa de ¿Se siente solo en esta propuesta? No. Yo me siento completamente comprometido con la defensa de la República y así sea la única voz en su defensa, voy a seguir apasionado y comprometido defendiendo el sistema democrático, republicano, representativo que juré cumplir y hacer cumplir en el tenor literal de la Constitución. Cualquiera que se ponga a leer la Constitución se va a dar cuenta que yo actúo siempre apegado a las atribuciones que me da ese principio de legalidad que dice que los funcionarios solamente podemos hacer aquello que expresamente la ley nos faculta para hacer. Luego, mis expresiones, mi estilo, esa es mi potestad de libertad de expresión y tengo mi segmento de seguidores que lo aprecian y tengo mi segmento de detractores que lo satanizan. Todo me da un aprendizaje, pero independientemente del aprendizaje, mi celo por la República va mucho más allá que mi interés de simpatías o de caer bien o de ser adulado como este presidente que tiene una obsesión por la adulación. Y parece ser que los buenos aduladores que se dedican sistemáticamente a la adulación se han constituido en su círculo más íntimo, porque de eso a ejecución y a capacidad y a méritos y a trayectorias y a profesión y a antecedentes laborales, pues uno era encargado de una discoteca y ahora lo quieren poner como el burro jefe de toda la
El burro le dicen, pues disculpen, ese es su apodo, y lo quieren poner de jefe de la Asamblea Legislativa. Imagínense qué lindo, aquello que decía Platón, el precio de desentenderte de la política es ser gobernado por los peores burros o por los peores hombres. Diputado, ¿odia usted al señor presidente No, yo Nayib no odio Bukele? a nadie, yo amo a la República y a todo aquel que la atropella le hago frente y lo confronto, pero no odio a Nayib Bukele. De hecho, posterior a sus declaraciones que nos tildara como malditos 1000 veces malditos, te exhorto a buscar a mi intervención en que dije bendigo a Nayib Bukele y a su familia, porque eso es también un tema de cristianidad y de pues, procurar armonía social, aunque él no cumpla con su mandato. Pero vuelvo a la misma metáfora, están violando a tu hermana mayor y te vas a quedar ahí decoroso y firme, paradito, contemplando. Yo creo que nadie en su sentido común, aunque no fuera una conocida, si vieras a una mujer pasando por una situación así, intervendrías. Y eso es lo que yo hago, intervenir reclamando. Yo lo que exijo son facturas. A ellos lo que les ofende es que yo les exija facturas. Les exijo ejecución de obra, les exijo priorizar en un presupuesto. Eso es lo ofensivo. Ese es el gran pecado de sedición y golpe de Estado que me atribuyen. Electoralmente y de cara a las elecciones del 28 de febrero, estas últimas 48 horas, ¿usted lo mide como que le dio resultado esta estrategia? ¿Ha recibido más críticas, más amenazas según sus palabras? ¿O siente usted que ha logrado el propósito y el impacto que usted estratégicamente pensó? El propósito era despertar que se debe debatir cuáles van a ser los mecanismos para cuidar a la República, sean constitucionales, legales y no de facto. A lo que no podemos llegar es al retroceso donde con ejercicio violento de mi derecho hago prevalecer mis ideas. Eso no puede retroceder porque fue precisamente lo que nos llevó a una guerra fratricida que gracias a Dios culminó en los acuerdos de paz que el presidente dijo obtusamente que habían sido una farsa, faltándole al respeto a más de 75,000 familias que sangraron por esta república que ahora estamos otra vez en peligro de perder y de retroceder a esos niveles. Mi segmento, mi votante, lo tengo medido en mis redes sociales, se ha disparado los comentarios privados, positivos de mi segmento. O sea, yo no le hablo a los seguidores del presidente Nayib Bukele, no me interesa que los seguidores de Nayib Bukele voten por mí, no espero convencerlos. Allá el tiempo los irá haciendo caer en la reflexión de su fanatismo. Y una frase que a mí me impacta mucho es que es más difícil, es más fácil engañar a la gente que convencerlos que han sido engañados. Y esto es tema de propaganda. Joseph Goebbels convenció a los alemanes que los judíos eran subhumanos que había que ser erradicados de la faz de la tierra, y los convenció y se dedicaron al holocausto. Y eran médicos, ingenieros, gente profesional, maestros, filósofos, los alemanes, pero la propaganda los inyectó de odio al punto de decidir matar a los judíos. Pues asimismo, con un esquema de Goebbeliano, Nayib Bukele utiliza un aparataje comunicacional para fanatizar a sus seguidores. Yo no pierdo el tiempo tratando de convencerlos de que están equivocados. Yo le hablo a mis electores que cuidamos la República, que amamos la República, que añoramos vivir en nuestras familias, en paz, en progreso, en libertad y a no ser perseguidos por pensar diferente y a tener la libertad de plantear por escrito, tal y como la Constitución lo plantea, nuestras peticiones a la autoridad pública y que sus representados, en este caso este diputado, pueda hacer esa defensa vehemente de la consecuencia jurídica derivada de los atropellos. Así, la segunda intervención del diputado Ricardo Velázquez Parker, quien ha explicado extensamente y ha presentado cuáles son los argumentos que lo llevaron a él a presentar esta pieza de correspondencia. Al regresar conoceremos por qué deberían los votantes del Departamento de la Libertad concederle un periodo más al diputado Velázquez Parker. Al regresar. Gracias por continuar con nosotros. Esta noche el diputado Ricardo Velázquez Parker, candidato a la reelección por el partido Alianza Republicana Nacionalista Arena en el Departamento de la Libertad. Diputado, tiene muchas vallas
colgadas en el Departamento de la Libertad, en el Gran San Salvador, El Incomparable, siempre haciendo uso a ese morbo, a ese doble sentido, a ese sarcasmo, a esa sátira dentro del marketing político. Se podría interpretar Incomparables del pasado, del presente, pero usted lo cuelga en una valla donde lanza una plataforma legislativa 2021-2024. ¿Cuál es el mensaje estratégico de esa valla? El presidente de la República no va a lograr la mayoría calificada que le permitiría elegir al fiscal general de la República, que ya no lo va a perseguir, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que ya no lo van a juzgar, va a buscar controlar la Corte de Cuentas para que no lo auditen, y mi postura es que para las elecciones de todos estos funcionarios, incluyendo el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, van a empezar a circular maletines celestes, porque al no tener la mayoría calificada para elegirlos, pues serían las instituciones que lógicamente perseguirían toda esta serie de delitos que se han estado cometiendo. A mí me van o a amenazar o a ofrecer dinero para que le elija a un fiscal aguadito, a una corte choca, a unos auditores compadres, y yo no tengo precio, porque la república, la libertad y el amor no tienen precio, y en eso estriba la estrategia de El Incomparable. Ojalá que más diputadas que nos lleguen a acuerpar con esta postura tengan la misma visión de no tener precio. Y en la medida de que garanticemos como electores en la elección por rostro perfiles que nos parece, porque garantías nunca hay, pero que parezca por su trayectoria que se la van a poner complicada al Ejecutivo a la hora de quererlos persuadir, manipular, comprar, amedrentar, vamos a tener una mayor garantía de fortalecimiento de la institucionalidad Contralora de la República de El Salvador. Esa es la hipótesis del incomparable. Nayib Bukele no va a ganar mayoría calificada. Puede tener más diputados, puede ser la bancada más grande, es una posibilidad, pero no va a tener la mayoría calificada, y por ello es que mi hipótesis de la circulación de maletines celestes es tan probable, y precisamente por ello es que yo he iniciado esta campaña de El Incomparable. En su análisis, ni los votos, los escaños legislativos del partido Nuevas Ideas más el partido Gana no lograrían de esa manera tampoco la mayoría calificada. No la lograrían. ¿Quién va a tener la llave entonces, diputado, según su análisis? Todavía no lo sabemos, pero precisamente por esas responsabilidades que yo le traslado al electorado la herramienta de la elección por rostro. Esa es la belleza de esta elección, que tenemos una oportunidad de poner un equilibrio y un contrapeso en esta Asamblea Legislativa para que Nayib Bukele no ostente un poder total. Ya con un poder total, apaguemos la luz y vámonos. Así que esa es la hipótesis. Con esa iniciativa es que yo busco posicionar que mi principal rol será la elección de funcionarios de segundo grado, más allá de aprobar presupuestos o de legislar lo que pueda ser legislado en este periodo que viene. Diputado, al revisar su campaña, su estrategia de marketing político, observo dos cosas. La primera es que usted ha sido congruente en mantener la bandera del partido que usted representa, los 3 colores que le caracterizan en todas sus vallas, en toda su línea gráfica, y esto ha sido durante los 6 años que usted ha sido legislador, pero también es el único diputado propietario que está mostrando, en este caso, a su compañera de fórmula, una mujer, y eso también ha llamado mucho la atención porque pareciera que esto es una competición solo de los propietarios y se olvida un poco del trabajo de complemento que representa en este caso la figura de su compañera de fórmula. Cuando yo estudiaba la maestría, en una de las materias de habilidades directivas, lo que se denomina a veces soft skills, manejo de las relaciones personales, me enseñaron que el éxito está en trabajar en equipo, y precisamente porque voy en una fórmula con una mujer casada, madre, profesional, con una inteligencia emocional altísima, con unas habilidades sociales que yo no tengo, que es una fortaleza que tiene mi fórmula, pues hacemos un equilibrio y una dupla de un equipo donde hay un elemento agresivo, contundente, que defiende principios y valores, y hay un elemento femenino que tiene habilidades sociales para persuadir y para lograr consensos y acuerdos siempre dentro de un estricto cumplimiento de la legalidad. Entonces, esa dupla es la que yo posiciono como un equipo con mi hermana, con Carla Roque,
y me siento privilegiado y orgulloso de que ella haya aceptado acompañarme en esta aventura política de la reelección. ¿Cómo voy a dejar afuera y atrás a quien es mi principal aliada en un momento de campaña y que tiene todas las credenciales incluso para llegar a ser propietaria? Entonces, pues también parte de mi forma de pensamiento es ese empoderamiento de mi fórmula y por eso es que me acompaña, porque nos complementamos. Cada uno tiene atributos y fortalezas que complementan al otro. Por esa es la razón de que el Incomparable hemos posicionado un eslogan, pero somos una fórmula que nos califica a ambos. En esa dirección, en el caso muy particular, ¿usted se siente orgulloso del partido político que representa, de la marca Arena, del tricolor, a pesar de que otros colegas se han desligado de la bandera, de los colores? ¿Usted se ha mantenido congruente con su posición de ser un fiel opositor, un adversario político? ¿Qué resultado le está dando a usted el mantener la identidad del partido que representa? Fíjate que yo me siento orgulloso de los principios de Alianza Republicana Nacionalista. Invito a toda la población que se meta a la web y lo busque, los principios y objetivos. Ese es nuestro marco orientador ideológico de objetivos a seguir y de principios que nos rigen. Uno de esos principios dice que todos los grandes logros que son orgullo de la humanidad son producto de la creatividad del individuo. Cuando hablamos de creatividad del individuo, entramos, por ejemplo, al neuromarketing y el posicionamiento de una marca. Cada individuo está buscando posicionarse y diferenciarse en un mercado de opiniones y de valoraciones sobre colores, estilos, formatos. ¿Es legítimo? Sí. ¿Es válido? Sí. Cada quien tiene su táctica, su estrategia de posicionamiento. Pero lo que te va a decir cualquier mercadólogo y cualquier relacionista público es cómo te diferencias vos de toda la saturación ambiental que tiene ahorita la campaña política. Están guindados en mupis, en postes, en lo que ya no hay, gracias a Dios, es pinta y pega, que dejaba toda cochina las ciudades de la República de El Salvador. Eso ya es un avance de la democracia y de la campaña política. Pero quien no quiere utilizar la bandera porque quiere posicionar su rostro o su nombre es legítimo. Y yo no lo interpretaría tampoco como una afrenta o como una traición. Yo he posicionado como tema más grande el eslogan El Incomparable. Está más grande que mi nombre y mi apellido. El Incomparable no va a salir en la papeleta, pero como estrategia de posicionamiento hace que a nivel de neuromarketing la gente se quede con una recordación, ya sea porque le chocó, porque le llamó la atención, porque le cayó mal al principio, se fue a evaluarlo, le dio curiosidad, se metió a mis redes. Entonces trae toda una serie de consecuencias de posicionamiento, pero llegar a la conclusión de que por ello no me avergüenzo del partido y entonces soy el más arenero, no es una conclusión atinada. Sí, ciertamente estoy orgulloso de los principios de mi partido y lo que busco es sanear a mi partido, que terminemos de expulsar a todos aquellos que andan coqueteando con el presidente, porque los disidentes declarados son 4, pero yo tengo mis preocupaciones de más gente y yo preferiría que sean los electores los que puedan evaluar con mucha astucia y con mucha acuciosidad quiénes podrían resultar como los 4 que ya se fueron traicionando estos principios y estos ideales. Diputado, en cuanto al trabajo legislativo que usted propuso a sus electores y electoras para el periodo 2018-2021, ¿cuál es el producto? ¿Cuáles son aquellas iniciativas y proyectos de ley que usted ha propuesto, ha acompañado o que están todavía en estudio? Porque no solo es la intervención que usted desarrolla en cada plenaria, sino que sus votantes, sus electores y los posibles que va usted a tratar de entusiasmar en esta campaña, piden resultado, piden obra. Una de mis primeras propuestas vino a materializarse y este es un reconocimiento para el Fiscal General de la República. Así como yo tengo crítica, también tengo reconocimiento para méritos. Esta iniciativa de reformar el reglamento interno de la Fiscalía General de la República para habilitar un laboratorio técnico-científico de investigación directamente vinculado a la Fiscalía como auxiliar del Fiscal General de la República en materia de investigación. El tema de criminalística, tú lo vas a entender perfectamente, el principio de transferencia. En la escena del delito se queda por 72 horas rastros del delincuente y el delincuente se lleva rastros de la escena del delito.
todas estas series de televisión, Crime Scene Investigation y todas estas series que tratan sobre detectives, pues tienen un fortalecimiento de eficacia en la medida de que existe la prueba científica, la culpabilidad y la individualización de los imputados. Hoy por hoy se depende de una gestión de una policía que ya vimos casos donde el mismo fiscal dijo que han entorpecido investigaciones y no colaboran actualmente para favorecer a algunos en detrimento de la justicia y la pronta y cumplida justicia. Así que yo le he dado iniciativa acompañando al fiscal. Estuve trabajando activamente sobre la ley para la persona con discapacidad. Eso nos tomó muchísimos meses de discusión en la Comisión de la Persona con Discapacidad. Yo le llamo cariñosamente, en resumen, la Comisión de la Familia, porque en la familia cabemos todos los salvadoreños. Y pues tuve muchísima participación técnica a nivel de abogacía en la construcción de una ley que me puedo jactar, una ley de primer mundo, una ley que verdaderamente rompe esquemas y paradigmas y va a potenciar el reconocimiento y la dignidad inherente de las personas con discapacidad, que son una población importantísima que merecen todo nuestro respeto y reconocimiento. Ya hemos iniciado con la discusión de la ley de la persona adulto mayor y hemos también concluido con un dictamen para la persona adulto mayor. Así que persona con discapacidad, persona adulto mayor son dos legados de mi participación activa. Ese acompañamiento a la iniciativa del Fiscal General de la República para la reforma de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. He presentado una iniciativa que es como mi chichi, que se llama la Ley de Protección Integral para el derecho preferente de los padres a elegir la educación superior, la educación moral, sexual y religiosa de sus hijos. Hoy hay una corriente de hipersexualización de los niños a nivel de sistemas educativos que pretendo blindar a los padres para que sean informados a tiempo y puedan plantear sus rechazos a contenidos de la currícula con la que no estén de acuerdo en base a sus convicciones familiares y personales. Así que esa iniciativa ha generado bastante acompañamiento de directores, pastores, padres, gente conservadora que lo que busca es proteger a nuestros niños de estas corrientes. Quien quiera vivir su vida como le plazca es problema de ellos, pero que no me vengan a decir a mí cómo criar a mis hijos. Ricardo Velázquez Parker, candidato a la reelección, ¿por qué deberían de votar los electores que están en el padrón electoral habilitados para ejercer el sufragio el 28 de febrero por su persona en el Departamento de la Libertad? El incomparable te puede decir categóricamente que la libertad no tiene precio. A mí ni me van a manipular, ni a amedrentar, ni a comprar. Yo voy a ejercer una oposición responsable, exigiendo las facturas y exigiendo las consecuencias jurídicas de todo atropello y toda violación a la República y a tus derechos como ciudadano. Ese es mi compromiso, es algo que lo hago apasionadamente, nadie me tiene que convencer, es algo que es una íntima convicción, porque es la defensa por el deber ser que aspiro prevalezca en el país donde quiero que crezcan mis hijos. En la nueva legislatura, de ser favorecido con el voto de la población del Departamento de la Libertad, ¿cuál sería ese proyecto o iniciativa de ley que usted estaría potenciando en una nueva legislatura? Así como están los plazos, vamos a terminar de ver la reforma a la Fiscalía General de la República en la siguiente legislatura, y esto va a ser crucial porque con prueba científica ya no vamos a depender de chambres, de testigos criteriados, sino que a quien cometa delitos se le va a poder procesar con una mayor eficacia en la pronta y cumplida justicia que merecemos. Así, las declaraciones del máster en Administración de Empresa, el diputado Ricardo Velázquez Parker, abogado y notario de la República, quien busca la reelección por el Departamento de la Libertad por el partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. ¿Sabía usted, amigo televidente y cibernauta, que durante el año 2020 el método preferido por salvadoreños y salvadoreñas para quitarse la vida fue el ahorcamiento? Y la segunda disposición para atentar contra su vida fue el arma de fuego. Esto demanda que usted mantenga un control en su casa, en su oficina, en su entorno sobre las medidas de prevención, sobre la aportación, la tenencia y la conducción responsable de las armas de fuego. Abrace la vida, que Dios le bendiga.